Lípidos. Primer cosa que yo debo de saber de un lípido es su función. Y por ahí les dije, pongan mucha atención porque una de las cosas importantes que nos dicen de los lípidos es que tienen el doble de energía que un carbohidrato. ¿Por qué creen que tengan el doble de energía de un carbohidrato? Porque no se disuelve. Ajá, pero ¿se acuerdan cuando vimos carbohidratos? Había una característica muy interesante del almacenamiento. Cuando yo sobrepaso la cantidad de carbohidratos que consumo en mi dieta, ¿qué ocurre? ¿Sí saben? ¿Qué pasa si comen mucho? Se hace grasa. Se hace grasa, exactamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos a las primer moléculas energéticas, los carbohidratos. Esas son la número uno. Y luego viene la número dos, que son los lípidos. Y energéticamente hablando, hay un tercero que son las proteínas. De acuerdo al video, estos son los más energéticos. Tenía el doble del carbohidrato. Le voy a poner 2x, porque es el doble de x. Estos serían x. No, profe, matemáticas no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que obtienen estos energía? ¿Cuáles vienen? Pues prácticamente de la glucólisis. La glucólisis rompe a la molécula C6H12O6 en piruvatos, los cuales después entran al ciclo de Krebs. Y luego viene la cadena de transporte de electrones. Vamos a poner así. Y esto produce energía. ¿Qué pasa si yo dejo de comer carbohidratos? Inmediatamente la vía del ciclo de Krebs dice, oye, no hay, ¿qué hacemos? Vete por los lípidos, por las grasas. Y entonces oxida esto y como producto secundario se producen las cetonas. Esto es la dieta tan famosa en la actualidad, la keto. ¿Qué es lo que hace? A una persona se le quitan los carbohidratos de manera específica los de procesados y bueno, solo consume verduras, grasas, carnes y entonces como hay un déficit de azúcar, los lípidos se empiezan a gastar y entonces empiezan a producir cetonas y se aprovecha. Y como también es muy energético, no hay una descompensación. Sin embargo, si se mantiene durante mucho periodo o mucho tiempo esto y la reserva de lípidos se pierde, siguen estas. Y aquí sí puede haber un problema, porque algunos órganos tienen esto, tienen proteínas, entonces se podrían afectar órganos específicamente y dañarse. Entonces la dieta ceto es temporal, no es para toda una vida, ¿sí? Es ocasional. Y obviamente el mantenimiento de los carbohidratos puede ser a partir de frutas, no necesariamente sintéticos, ¿sí? Entonces por eso es que los lípidos se dice que son fuente secundaria de energía, ¿sí? Por eso es que en esta diapositiva decimos que son reserva de energía, ¿ok? Dice, componentes de la membrana. ¿Cómo es que un lípido conforma la membrana? De la siguiente forma. ¿Cómo está hecha la membrana plasmática? Bueno, primero vamos a dibujar una célula. Esta es una célula. Ahí está. Y las células al mismo tiempo tienen, pues literalmente, una capa. Déjenme ver si me sale.
esta es la célula, la que está aquí. Vamos a poner verde. Y esto que está aquí alrededor va a ser su capa, su membrana. Generalmente las membranas están formadas de fosfolípidos. Déjenme ver cómo dibujar. Aquí hay como unos cerillitos y hay como unas colitas. ¿Sí se acuerdan de esto? Como una colita. ¿Sí? Si yo tomara una sección de esto, se vería así. Vamos a suponer que hago un corte aquí y me la llevo para acá. Entonces la membrana se vería de la siguiente forma. ¿Dónde está? Déjenme buscar una membranita. Una membranita. Una membranita. Se vería así. Si yo le sacara un pedacito a la membrana, se vería así. ¿Sí o no? Entonces, así se vería. Estas partes que están aquí son lípidos. Específicamente está compuesta de fosfolípidos. Y cada fosfolípido tendría la siguiente estructura, que es esta, pero si lo viéramos más específica, podríamos observar que tiene una capa que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. Entonces, si quitáramos uno de estos cerillitos, se vería así. Entonces, célula, membrana constituida de lípidos especiales que se conocen como fosfolípidos, los cuales tienen una cabeza hidrofóbica, que es esta, es decir, a esta cabeza, no le gusta el agua y se dice que es no polar. O sea que no le gusta hidrofílica, no le gusta el agua y esto está dada por sus grupos fosfato. Y vamos a tener por acá una cadena que es al revés, exactamente, esta cabeza es lo que estaba viendo. Esta cabeza es hidrofóbica y esta es hidrofílica, porque es la parte superior de la membrana. Y efectivamente aquí está el grupo fosfato con una carga negativa, hace que sea polar. Recuerden que la polaridad tiene que ver con la disociación. Y ahora sí, la parte que repele el agua es esta. Esta no quiere al agua porque estamos hablando de cadenas saturadas de ácidos grasos. Entonces, también puede haber cadenas insaturadas de ácidos grasos que van a repeler, le vamos a poner aquí menos H2O, pero tiene una alta afinidad por las grasas. ¿Sí? Entonces tiene alta afinidad por las grasas, tiene al mismo tiempo repelencia. ¿Eso qué le da a esta membrana? Pues le da una naturaleza anfipática. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué es una cuestión anfipática? Es alguien que a nadie le cae bien. No, eso es antipático. Anfipático es que tiene dualidad para meter cosas con agua o meter cosas con grasas o aceites. ¿Sí? La parte superior es hidrofílica, entonces permite que pasen iones como el calcio, sodio, potasio, ya sea por difusión facilitada simple o en su defecto, cuando hay aceites, en lugar de que esta zona los repela, los siente atraídos por acá y permiten que atraviese la membrana. O también podríamos tener aquí proteínas integradoras que permitan el transporte. Esto, específicamente desde el punto de vista de lípidos, es lo que se le conoce como naturaleza anfipática. ¿Ok? Este modelo que aparece aquí es el modelo de membrana de mosaico fluido. ¿Ok? Propuesto por Nicholson. En el año de... ¿En qué año? ¿Se acuerdan?
Yo no, como en el 70, ¿no? Nicholson, déjenme ver en qué año fue. Fue en el año de 1972. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que nos permite, pues prácticamente decir que la membrana plasmática contiene lípidos y por lo tanto los lípidos son estructurales. ¿Sale? Muy bien. Déjenme ajusto esto para poder aquí mismo rayar. ¿Qué más podemos decir? Ya dijimos que son de reserva energética, son componentes de la membrana. ¿Por qué son insolubles en el agua? ¿Por qué les dije que eran insolubles en el agua? Porque tienen cadenas alifáticas, saturadas e insaturadas. Y otra cosa que es importante es que los lípidos son el reservorio de vitaminas y minerales. Esto que aparece aquí, esto. ¿Por qué son reservorio de vitaminas y minerales? Porque ustedes recordarán que en las grasas de origen animal pues están todos los nutrientes. Y no me acuerdo si en la clase pasada les dije, cuando veíamos proteínas, que es muy importante que las personas consuman proteínas porque de lo contrario, las vitaminas y los minerales que están presentes en ese espacio pueden perderse. Y aquí está la razón, porque las grasas que están en la carne contienen esas vitaminas. ¿Ok? Los podemos clasificar en saponificables e insaponificables. 1 y 2. ¿Sí? Son las dos formas en que los podemos categorizar. Los saponificables se les llama así ya que pueden formar jabones, de los cuales existen de dos tipos, los simples y los complejos. Los simples son los acilglicéridos y las ceras. Los complejos son los fosfolípidos de membrana celular, y los glucolípidos, los cuales se encuentran principalmente en células especiales del cerebro y los ganglios. Se les conoce como glucolípidos. Primordialmente se encuentran formando las vainas de mielina de los nódulos de las neuronas. ¿Sí? Entonces, pues son estos, ¿no? Tenemos los fosfoglicéridos y los fosfoesfigolípidos. Tenemos cerebrósidos y gangliósidos. Todos estos saponificables se caracterizan por estar en los animales. Tenemos otros que son de características no saponificables, es decir, no se pueden hacer jabón, pero son aceites también muy importantes, como los terpenos, aceites aromáticos, que los mencionaba en el video, los esteroides, que son lípidos que forman pues hormonas, y las prostaglandinas, un tipo de lípidos o esenciales que se encargan de mediar los procesos del dolor. Entonces esta es la clasificación general que tienen los lípidos. Por otra parte, los lípidos también los podemos categorizar de acuerdo a sus grupos funcionales. Ácidos grasos son los componentes primordiales de un lípido con grupos carbonilo. Esas son las características generales. Otras características importantes de los lípidos son sus constituyentes. Los constituyentes más importantes son los ácidos grasos. Y como les acababa de mencionar, un ácido graso no es otra cosa que una cadena alifática. Ustedes ya conocen las cadenas alifáticas. Los vieron en sus clases de biología, de química, que son cadenas, pues literalmente conformadas por carbono e hidrógeno. Pueden variar la longitud con base al número de carbono. Seguramente ustedes los vieron inclusive como alcanos.
En este caso son ácidos carboxílicos por el grupo funcional, ¿sí? Y bueno, una de las características es que se encuentran en forma de dos tipos, saturados e insaturados. Los saturados mantienen enlaces covalentes simples uniendo a carbono-carbono, mientras que los insaturados son enlaces dobles. Ahí está. Los que van a caracterizar a un ácido graso insaturado. No se encuentran de forma libre los ácidos grasos, por lo tanto, si tú quieres tener un ácido graso, tienes que hidrolizar un lípido. Una vez que logres esto, podrías identificar que en la naturaleza pueden existir hasta 70 ácidos grasos, de los cuales va a haber de dos tipos, los saturados y los insaturados. ¿Ok? Saturados era enlace doble. Sencillo. E insaturado, enlace doble. Un lípido se va a formar cuando un glicerol, que está aquí, cuando un glicerol se una con un ácido graso. Cuando el glicerol se una con un ácido graso, voy a tener un lípido. Ejemplo, un glicerol que se une con un ácido graso es un monoglicérido. Un glicerol que se une con dos ácidos grasos es un diacilglicérido. Y un glicerol que se une con tres ácidos grasos es un triglicérido. ¿Sí? Recuerden que cuando no ingerimos las azúcares y no las utilizamos, se convierten en grasa. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Un carbohidrato se convierte en grasa. ¿Cómo sería la forma en la que se unen? Así. Tendrías el glicerol y tendrías las cadenas alifáticas enfrente. Entonces, estas que estoy aquí subrayando es el ácido graso. 1, 2, 3. Y esta es la parte del glicerol. Recuerden que el glicerol debe tener un hidrógeno aquí, pero como ya está aquí en el enlace, se perdió. Libera 3 moléculas de agua, entonces esta es la forma de un lípido. 3 cadenas de ácidos grasos con 3 gliceroles dieron origen a un triglicérido. Ejemplos de triglicéridos. Tenemos las células de origen animal, como la cera de las abejas, o algunas ceras que se sacan de órganos de algunos animales, como el caso de las ceras que se sacan del órgano del espermaceti del cachalote, que se utiliza para hacer cremas. ¿A qué le suena eso? Espermaceti del cachalote, ya lo estás googleando. Platícanos qué encuentras. Del griego esperma, semilla, latín, célula, ballena. Esperma de ballena es una cera de aceite blanquecino. Por eso es que les decía que es un lípido que ¿para qué sirve? Utilizado para darle consistencia a sus pomadas y cremas. Cuando van y compran que la Heinz, que la Pond's, con emoliente y demás,
y se las ponen en la cara, pues se están ahí poniendo una cera muy blanquecina que les va a permitir pues mantener su juventud y su belleza. No todas las cremas, no sé quién tenga, no sé cuáles cremas tengan ese ingrediente. Ups. No. Ahí están. Eso es a mi mamá. Bueno, ya vieron por ahí algunas marcas, entonces, bueno, por eso es que las ceras son ¿cómo se podría decir? De uso común para la población humana. Algunas plantas tienen también ceras como la cutina, la cera de carnauba, el aceite de jojoba, ¿sí? Inclusive algunos microorganismos tienen ceras que los protegen en su pared celular, como el caso del Mycobacterium sp. ¿Sí? ¿Cuántos ácidos grasos puede tener una cera? Depende de la cera. Por ejemplo, si me regreso a la diapositiva anterior, aquí ustedes podrían observar que tiene 3. Entonces, aquí pues literalmente habría un 3. Si supiéramos la fórmula del carbohidrato, del triglicérido, sería un 3. Aquí, ¿cuántos hay? Aquí hay como 28 carbonos. Acá hay como 32 y acá hay como 16. Entonces, posiblemente tendrían aquí 16 cadenas hacia abajo. ¿Sí? Sí, dependiendo de la complejidad. ¿Sí? Otro tipo de lípidos son los esteroideos, ¿sí? Recuerden que todos los esteroides, pues literalmente también son una forma de grasas, ¿sí? Entonces, los esteroides tienen una característica singular que son derivados, pues prácticamente de los hidrocarburos aromáticos. Ustedes recordarán hace rato que hablábamos, pues literalmente que son todos los derivados del ciclo pentano perhidrofenantreno. ¿Se acuerdan? Que estaba la fórmula ahí, 3 anillos hexagonales y 2 pentagonales. Bueno, esas son la base de los esteroides. Ejemplos, colesterol, que están presentes en las membranas celulares y ayudan a la formación de hormonas humanas. Plantas y bacterias no tienen colesterol, pero todos los esteroides son encontrados prácticamente en los animales. En el hígado también podemos encontrar una gran cantidad de este tipo de lípidos y los más importantes en el ser humano son los colesteroles LDL de baja densidad, que considerados como el malo, o los colesteroles HDL considerados como el bueno. Y bueno, hay una gran cantidad de sustancias esteroideas que prácticamente tienen efectos positivos o negativos en nuestro cuerpo, ¿sí? Literalmente es una forma, un lípido, una grasa que tiene generalmente pues relación con las hormonas sexuales. No olviden entonces que dentro de los lípidos más importantes se encuentra el fosfolípido, cuyas características son su cabeza hidrófila, que repele pues literalmente a las grasas y tiene afinidad por el agua, y la hidrófoba, que tiene repelencia por el agua y por afinidad por lo que es las grasas. Componentes de las membranas, un glicérido con un grupo fosfato y una región polarizada, lo que habíamos mencionado. ¿Cuál es la región apolar entonces? Esta, donde no se acepta el agua, y la región polar, donde se acepta el agua. ¿Qué más de estos? Déjenme ver. Creo que lo están pasando todavía. Los glucolípidos son otro tipo de lípidos que se encuentran en el cerebro, los cerebrósidos, que como les mencionaba anteriormente, son prácticamente glucolípidos y glucoesfingolípidos importantes en la membrana celular,
sobre todo de la vaina de mielina de los nervios, las cuales impiden que haya, pues literalmente, como cortocircuitos en las células, porque si no hubiese las vainas de mielina, las comunicaciones celulares se podrían ver interrumpidas, sobre todo en las cuestiones neuronales. Y finalmente tenemos a los terpenos, los lípidos que se encargan de los aromas en las plantas. Ya ven que en la videograbación decíamos que si algunos conocían el limoneno, que son los aceites que echamos en los ojos de nuestros amigos, compañeros, hermanos y demás, les dan olor característicos, por ejemplo, a las plantas. Allá afuera tienen una que es la lavanda, y la lavanda huele a terpinol. La menta huele a felantreno, limoneno, los cítricos a paracimenos, el pinol es terpinoleno, algunas esencias como canela, vainilla y estas semillas, sabineno, o los inciensos o las resinas huelen a limoneno, huelen a iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí está un ejemplo. Estos aceites los vamos a encontrar pues prácticamente en las plantas. Entonces, plantas, animales, somos dependientes de los lípidos por estas cuestiones. Inclusive algunas de estas son defensivas para que no se las coman algunos animales, les dan un mal sabor. Y finalmente vienen las prostaglandinas, las cuales también son un tipo de lípidos, ¿sí? Comúnmente estos tipos de grasas están asociadas a funciones fisiológicas, son antiabortivas, son abortivas, y en algunos casos medían las situaciones del dolor. La más representativa es la prostaglandina E1, ayudan a las contracciones uterinas, inclusive hay un medicamento que se utiliza para abortar que contiene un agonista de las prostaglandinas E1 que se llama Citotec. ¿Sí lo conocen, supongo? No, pero sí lo han escuchado, ¿no? Bueno, pues ya lo escucharon. Bien. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es un lípido? Bueno, es una grasa, es un componente químico constituido por ácidos grasos, cuya función es mantener la estructura y dar energía a los seres vivos. ¿Sí? Se unen por enlaces éster, que es glicerina más ácidos grasos por medio de una reacción esterificación, liberando 3 moléculas de agua, me dará origen a un lípido. Aquí les presento algunos de los ácidos grasos más comunes: láurico, murístico, palmítico, esteárico, arecódico, vegénico, palmitoleico, eleico, linoleico, alfa-nironeico y araquidónico, muy utilizados en la industria alimenticia y cosmética. Entonces, ¿qué son los lípidos? ¿O qué debo reconocer en un lípido? La función, que es de estructura, señalización y reserva.
Su estructura química, cuya característica primordial es que tienen un grupo carboxílico, carbonilo. Se categorizan en saponificables y no saponificables, ya tienen ustedes la categorización. Se une por medio de enlaces éster, son almacenes de grasa y los más importantes son triglicéridos, colesterol, y me faltaron aquí terpenos y prostaglandinas. Y esos son los lípidos.